en Radio del Pacífico. A continuación, les traemos las principales informaciones del acontecer cristiano evangélico. Así marcha el mundo evangélico. Bienvenidos a su programa de preferencia en la radiodifusión evangélica. Así marcha el mundo evangélico. Participe enviándonos sus comentarios o actividades a prensagrupopacífico.org o llamándonos en horas de oficina al 424-8759. Aquí comienza Así marcha el mundo evangélico. Siempre hay más de Dios en toda circunstancia. La victoria sobre la muerte del pastor Billy Graham, con reconocimiento en todo el mundo, con su legado a la iglesia por la evangelización. Nos refugiamos en el gozo espiritual de su partida a la patria celestial, con un testimonio de vida al servicio de Dios, con el Evangelio de Cristo, siendo un ejemplo de gran envergadura de integridad personal y ministerial. Rechazando toda posición humana en lo político, en las riquezas del mundo y la fama personal. Grande hombre de Dios, admirado por todos los presidentes que recibieron sus sabios consejos. Su trabajo representa un ejemplo para todos. Pastores y laicos que sirven en la iglesia, debiendo hacerlo siempre con humildad de corazón. Es fundador del Ministerio Internacional Juventud para Cristo y su primer libro fue un bestseller de los años 60, Paz con Dios. Habrán diferentes apreciaciones para ponderar a este verdadero profeta bíblico, deslumbrando al mundo como uno de los grandes hombres del siglo XX. Visitó el Perú en el año 1962. Durante su visita a toda América del Sur, patrocinó eventos mundiales que muchos de nuestros pastores asistieron, por lo cual deberían estar agradecidos de por vida al doctor Billy Graham. Pacífico Comunicaciones brindará honra pública en el culto semanal de este martes 27 a las 4 de la tarde en el Templo Catedral de Fe del Movimiento de Oración por el Perú. Siéntase invitado. La vida para nosotros continúa y ya estamos listos para entregarles esta emisión semanal de Así marcha el mundo evangélico. Hoy en Así marcha el mundo evangélico. Funerales del doctor Billy Graham, fallecido esta semana, se realizará el 2 de marzo en privado. Ha sido invitado para representar al Perú nuestro director general, hermano Pedro Ferreira García. En la segunda media hora del programa, con motivo de la partida a la presencia del Señor del evangelista Billy Graham, estaremos haciendo una semblanza con la participación de distinguidos invitados. En nuestro bloque internacional, colaboradores y corresponsales informan sobre la partida a la presencia del Señor del evangelista Billy Graham. Sociedades bíblicas anuncian conferencia Aporte de la crítica textual, el Antiguo Testamento a la exégesis bíblica. La Red de Teólogos del Perú anuncia diplomado de Nuevo Testamento. Y en Radio del Pacífico presentamos el editorial de la semana que escribe nuestro director, don Pedro Ferreira García. Billy Graham, evangelista de dimensión mundial. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esta verdad espiritual en Dios la podemos dimensionar sin límites literarios. La vida y obra del doctor Billy Graham, que según sus propias expresiones, algún día leerás o escucharás que Billy Graham ha muerto. No creas ni una palabra. Yo estaré mucho más vivo de lo que estoy ahora. Simplemente habré cambiado de dirección, de domicilio. Estaré en la presencia de Dios. Su llevamiento a la causa de Cristo se desarrolló desde los turbulentos años 60, con la rebelión juvenil, expresado en la música y las drogas, con la sensibilidad de una dedicación a los jóvenes, bajo el nombre de Juventud para Cristo, extendió principalmente en los Estados Unidos, América Latina y Europa, que tuvo grandes resultados en la evangelización. Su paso por este mundo le ha significado 99 años, constituyéndose en uno de los gigantes de la segunda mitad del siglo XX, entregando a la humanidad el mensaje más importante que todo ser humano en la Tierra pueda recibir:
Cristo, el Redentor del mundo, asesorando a políticos, principalmente a presidentes, y a todos aquellos designados en autoridad de cualquier ideología o religión. La dimensión de su obra, principalmente espiritual, pero también social, es posible medir, avalado por un testimonio de vida en integridad, mereciendo la confianza de la sociedad plena, expresado en las cuentas aprobadas bajo auditorías de los gobiernos, valorando su desempeño, con desintereses materiales, expresado con humildad en la familia de su hogar, con su esposa e hijos. Carga espiritual de enorme trascendencia ha sido su principal preocupación por la evangelización, constituyendo por tanto un legado a la Iglesia para este cumplimiento ordenado por Cristo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a cada criatura, habiendo patrocinado congresos mundiales con asistencia de pastores que con gran gratitud deben recordar. Son los derechos humanos del hombre, expresa el principal tema del Evangelio, para ser transformado, expresado en sus relaciones espirituales en el asesinato a Martin Luther King y en su discurso al pueblo estadounidense en el ataque a las Torres Gemelas de Nueva York, mereciendo siempre gran respeto a sus pláticas públicas y también en templos y plazas alrededor del mundo. Gracias sobre gracias, demos a Dios por la vida y obra de este hombre de gran dimensión espiritual. El Perú ha recibido de su legado. Lo daremos honra y gratitud este martes 27 en el culto semanal del movimiento de oración. Únase a este recogimiento con una plegaria de alabanza y adoración a Dios. Pacífico Comunicaciones Online, radio, televisión virtual, prensa, internet. Veníamos escuchando en Radio del Pacífico el editorial que escribe y lee nuestro director, don Pedro Ferreira García. Sociedades Bíblicas anuncian conferencia Aporte de la crítica textual del Antiguo Testamento a la exégesis bíblica, con la exposición de César Silva, lunes 26 de febrero, 7 p.m., Avenida Petituars 991, Santa Beatriz, Lima. Informes al 433-0077. Más detalles con el expositor César Silva. Buen día, oyentes de Radio del Pacífico. Les saluda el profesor César Silva y les invito a participar de la conferencia Aportes de la crítica textual a la exégesis bíblica. La crítica textual es una disciplina filológica que tiene por finalidad reconstruir los textos bíblicos de la manera más fiel al original del autor. Procuramos principalmente eliminar errores para llegar al texto más puro. Los espero el día 26 de febrero a las 7 de la noche en el auditorio del Centro Cultural de la Vista. La Red de Teólogos del Perú anuncia diplomado de Nuevo Testamento. Tendrá 8 cursos y la participación de destacados expositores. Inicio sábado 3 de marzo. Informes a los teléfonos 980-721-568, 999-711-255. Amplía esta información el pastor Josías Espinosa. Buenos días, hermanos, de Así Marcha el Mundo Evangélico, para hablarles y presentarles de un gran proyecto de la Asociación Red de Teólogos del Perú. Esta Asociación Red de Teólogos del Perú está presentando el diplomado en Nuevo Testamento. Este diplomado tendrá 8 cursos. Se dictarán cursos como el mundo sociocultural de Jesús y el apóstol Pablo, exégesis del Nuevo Testamento, análisis contextual y literario de los Evangelios, Mateo y Marcos, análisis contextual literario de Lucas y Hechos, análisis contextual literario del Evangelio de Juan y las cartas juaninas, y otros cursos. El sábado 3 de marzo, en el seminario Este Perú, calle Miller, 1541, Lince. Las clases son los días sábados de 9 a 1:30 y les esperamos cordialmente.
En otras noticias, la Iglesia Bíblica de La Molina anuncia retiro para damas del 2 al 4 de marzo en Manain. Cieneguilla, tema a tratar, tal como soy. Hasta luego, inseguridad, sola pero respaldada. La pureza de tus afectos, esposas que oran, caminando la milla extra, el poder de tus palabras, mi hijo está perdido, la oración a prueba de balas, vilas trascendentes, restaurada, la mejor de las decisiones. Más informes al 368-4218, 998-392869. Más información con la pastora Marta Vilches de Bardales. Buenos días a todos los oyentes de Radio del Pacífico. Mi nombre es Marta de Bardales, de la Iglesia Bíblica de La Molina. Quiero invitarles muy cordialmente a todas las hermanas, mujeres, amigas, en nuestro próximo retiro de mujeres. Esto será del 2 al 4 de marzo en Mahanaim. Puede comunicarse con nosotros si tiene interés al 368-4218 o 998-392845. Muchas gracias, las esperamos. El Hogar Betania invita para el sábado 24 de febrero a almuerzo, profondos, frigider y lavadora en Parque La Begoya 180 Pueblo Libre. A las 12:30 del mediodía, donación 25 soles cada tarjeta. Todos son bienvenidos. Este 2 de marzo en la Casa del Padre tenemos a Jackson Houston por primera vez en Lima. Él estará compartiendo y ministrando con sus canciones. Afirma que su objetivo no es llevar a las personas a la religión, sino llevarlos a Jesús, y quiere que sus canciones y sus mensajes reflejen una vida plenamente vivida en relación con Dios. Recuerda, este viernes 2 de marzo, 7:30 p.m. en la avenida La Universidad 1190 La Molina. Más detalles con la pastora Milagros Aguayo. Buenos días, oyentes de Radio del Pacífico. Para mí es un privilegio dirigirme a ustedes. Les saluda Milagros Aguayo para invitarlos al evento que va a tener la Casa del Padre. Hemos invitado a Jason Upton, que va a estar por primera vez en Lima, un hombre que ha sido nominado al Grammy, un hombre que cuando él ha tenido presentaciones, inclusive ángeles han descendido. Es un hombre maravilloso, un profeta de Dios, un hombre que Dios lo usa muchísimo. Esto va a ser el día viernes 2 de marzo a las 7:30 de la tarde, aquí en la avenida Universidad 1190. Si necesitan las entradas, por favor llámenos al 479-1010. Así que los esperamos a todos el día 2 de marzo de este año. Que Dios los bendiga. Seguimos presentando Así Marcha el Mundo Evangélico. Ahora información desde Cerro de Pasco con Karen Salazar. ¿Cómo estás? El saludo respectivo para cada uno de nuestros amigos, hermanos en Cristo, quienes nos escuchan a través de Radio El Pacífico. Nosotros tenemos importante información que compartir, ya que hemos participado de un aniversario de un centro poblado de la provincia de Pasco, de la Iglesia Evangélica Pentecostal del Perú en Pachacrahuay. Ha realizado pues este aniversario muy importantísimo, donde hubo participación de mucha población alrededor de toda la quebrada del río Colorado. Asimismo llegaron pues ministerios de diversos lugares, gracias al trabajo muy pero muy denodado de parte de cada uno de los hermanos, en unión con su pastora Margarita Velázquez, quienes día a día pues están trabajando, y que dice bien claro una frase que ellos han utilizado: las mieses muchas y obreros faltan, tenemos que ir llevando la palabra de Dios. Esa ha sido una de las frases que ha caracterizado pues a este aniversario. De este modo podemos decir: así marcha el mundo evangélico. Continuamos en el bloque nacional, en Así Marcha el Mundo Evangélico. Ahora información desde Huánuco con Marcelo Llanos. Muy buenos días. Muy buenos días. Aquí en la ciudad de Huánuco hemos tenido un campamento del 20 al 24 de febrero, el cual se ha desarrollado conforme a lo que es la palabra del Señor. Un campamento donde han asistido 150 personas, muchos de ellos recibieron a Cristo en su corazón, y esa es la forma como nosotros hemos ensanchado el reino de Dios aquí en la ciudad de Huánuco. Estuvo muy bonito. Nosotros somos de la comunidad cristiana Vida Nueva de Huánuco, y para nosotros ha sido un honor servir a nuestro Señor Jesucristo durante esta semana, y muchas almas alcanzaron el favor de Dios. Así marcha el mundo
evangélico de Radio El Pacífico. Y en Radio del Pacífico y así marcha el mundo evangélico, continuamos en el bloque nacional y esta vez información que llega desde Tacna con nuestro corresponsal Ricardo Castrillón. ¿Cómo está, Ricardo? Buenos días. Buenos días, hermano Juan, desde Tacna, EBMM en Tacna, Escuela Bíblica de Movilizadores en Misiones. Se realizó hace unos días con 40 adolescentes, de esta manera preparando para las misiones a los adolescentes, con el propósito de llevar la palabra de Dios a la gente y en el futuro levantar ministros, misioneros. Ese es el propósito de este evento. Así que asistieron 40 estudiantes en práctica, en teoría primero, y activaron con bastante amor a la obra de Dios. Eso es por un lado. También hay mujeres en acción evangelizadora. En Tacna, el Ministerio de Damas de la región eclesiástica de Tacna realizará una actividad de evangelización con la participación de las hermanas de diferentes iglesias, con énfasis del tema alternativas a abusos y maltratos de las mujeres. Este evento, Parque de las Aguas, en la esquina Pinto con Leguía, el día 10 de marzo a las 6 de la tarde. De esta manera se está cumpliendo con la visión del reino de Dios. Desde Tacna para Radio del Pacífico, Lima, Perú. This goes out to my hero, Billy Graham. On the 7th of November 1918 he was born. Nuestros corresponsales internacionales hablan sobre el evangelista Billy Graham. En Así Marcha el Mundo Evangélico comenzamos este bloque dedicado en homenaje al evangelista Billy Graham con la colaboración de nuestros corresponsales. Empezamos escuchando a nuestra corresponsal Araceli Calleros en El Paso, Texas. ¿Cómo estás, Araceli? Buenos días. Hola, Juan, amigos de Radio del Pacífico, esta es la información. El evangelista Billy Graham murió el pasado miércoles a los 99 años en su hogar en Montreal, Carolina del Norte. Según CNN, Graham murió por causas naturales, así lo informó su vocero Jeremy Blum. Unos 210 millones de personas asistieron a sus sermones a lo largo de las 417 cruzadas que realizó. Graham fue además el confidente religioso de Richard Nixon, con el que compartió observaciones antisemitas y no le temblaba la voz ante la idea de usar bombas atómicas en Vietnam. Todo ello recogido en cintas de la Casa Blanca, ahora en el Archivo Nacional. También fue el artífice de que George W. Bush conociera la verdad del Señor. En su última campaña a la presidencia, el exmandatario aseguró: América triunfará ante la adversidad porque es la voluntad de Dios. La encuestadora Gallup ha incluido regularmente a Graham entre las 10 figuras más admiradas en el mundo. El influyente predicador se retiró en el año 2006 y su hijo Franklin Graham se hizo cargo de la asociación evangelística Billy Graham. I did this last Sunday, February the 18th, which is the last time Franklin would have seen his father. Incidentally, when Mr. Graham died this morning, he was not in the company of any family members. Hasta este sábado 19 de febrero fue el último día que Franklin vería a su padre. El señor Graham murió y no estaba en la compañía de ninguno de sus familiares. El féretro de Graham se quedará en la casa de la familia Graham el próximo lunes y martes. En este periodo, las visitas estarán abiertas al público. Se espera que miles de personas pasen por el lugar para manifestar sus condolencias. El entierro será cerrado, contando solo con los miembros de la familia, amigos cercanos e invitados especiales. Serán 2.300 asientos en la carpa principal y la programación prevé un culto de 90 minutos. Su hijo Franklin Graham traerá una meditación bíblica mientras su hermano y las 3 hermanas harán breves homenajes a su padre.
Desde Texas, Estados Unidos, les informó Araceli Calleros para el programa Así marcha el mundo evangélico, de Radio del Pacífico en Lima, Perú. Continuamos con la participación de nuestros corresponsales en diversas ciudades del mundo y esta vez la participación de Esteban La Rosa en Uruguay desde Radio Transmundial. ¿Cómo estás, Esteban? Buenos días. ¿Qué tal, amigos de Radio Pacífico en Lima, Perú? Un grato saludo desde Montevideo, Uruguay. Les habla Esteban La Rosa. Esta semana que transcurrió fue muy especial para el mundo evangélico. Se anunció la partida a la patria celestial del Dr. Billy Graham a los 99 años de edad en su hogar de Carolina del Norte, en los Estados Unidos de América. Billy Graham fue el pastor evangélico más influyente en el mundo durante el siglo XX. Logró ser un instrumento de Dios para darle coherencia y unión al movimiento cristiano evangélico al proveer liderazgo y un mensaje centrado en la persona de Jesucristo y la Biblia como la palabra de Dios. Colaborando con el desarrollo de Radio Transmundial en su momento, con su motivación y amistad con el fundador de la misión, el Dr. Pablo Fried, al estudiar en la misma universidad en la década de los 40, en Wheaton College, Illinois, y trabajar juntos en el naciente movimiento de Juventud para Cristo. En Radio Transmundial Uruguay emitimos durante muchos años, al igual que muchas emisoras en Latinoamérica, el programa Momentos de Decisión con Billy Graham. Influyó en la creación de organizaciones de servicio, de acción social, publicaciones como la revista Decisión, Christianity Today, grandes conferencias para impulsar el Evangelio, como el primer congreso de Lausana, en que se formuló lo que se llama el Pacto de Lausana, con las bases de creencias básicas que movilizan a las iglesias evangélicas globalmente. Realizó grandes y pequeños congresos de evangelismo para entrenar y fomentar la evangelización en todo el mundo, impulsando a la iglesia hacia afuera para utilizar todos los medios posibles, desde la predicación, los medios masivos, la música, el arte y más, para llegar de una manera de entender y sentir la fe comprometida con su generación. Mucho podría decir de cómo me ha afectado su ministerio en lo personal. Comencé mi trabajo de evangelización con las películas de su ministerio, luego en la radio, en las cruzadas y muchas otras áreas de servicio, incluyendo mi maestría en evangelismo y formación espiritual a través del Billy Graham Center en Wheaton College, Illinois. Hablando de su legado, de su historia, en lo que ha sido toda Latinoamérica, y seguramente Radio Pacífico lo hará. Hoy lo estamos despidiendo con agradecimiento y con un hasta luego a un fiel siervo del Señor para estar con Jesús para siempre. Desde Montevideo, Uruguay, con este reporte especial, le saluda Esteban La Rosa desde los estudios de Radio Transmundial Uruguay para Así marcha el mundo evangélico en Radio Pacífico en Lima, Perú. Adelante ustedes, Juan. Hablando sobre Billy Graham y esta vez la participación desde Monterrey, México, de Saraí León. ¿Cómo estás, Saraí? Buenos días. Juan, muy buenos días. Qué gusto estar nuevamente aquí en Radio del Pacífico y en esta emisión de Así marcha el mundo evangélico. Cuando estaba preparando para irme a la oficina, pues me enteré de la noticia a través de la radio del fallecimiento de Billy Graham, que, como la mayor parte de ustedes saben, fue un evangelista, bueno, seguirá siendo por mucho tiempo el evangelista que ha impactado con su mensaje a más personas en la historia, con el mensaje del Evangelio de Jesús. ¿Y por qué es importante para mí? ¿Por qué estoy haciendo este Facebook Live? Porque comentaba yo a lo largo del día en alguna publicación en Facebook que yo abrí mi corazón a Jesús justamente en una de las cruzadas de Billy Graham en México, la última que él tuvo en México en 1981. No recuerdo precisamente el mes, pero sé que fue en 1981, y que se hizo en la Arena México, la Arena México original. Ahora hay una nueva Arena Ciudad de México, no, la original. Y bueno, es lo que quiero contar, porque es relevante para mí lo que hoy sucedió, porque me impactó saber la noticia, aunque sabemos que Billy Graham ya tenía varios años de haber estado padeciendo de su salud, desde que le diagnosticaron Parkinson, luego cáncer y diferentes situaciones, pero bueno, gracias a Dios tuve la oportunidad de escucharlo en vivo, antes de que existieran los streamings y los podcasts, en vivo en la Arena México, y platicando bueno, en el posting que hice mencioné que él fue la persona que me mostró a Jesús, que me llevó a Jesús, que me explicó el Evangelio de forma clara, y ese día que yo lo escuché fue cuando tomé una decisión de seguir a Jesús y de entregarle mi vida. Pero me pidieron, comparte tu testimonio, así que
por eso lo estoy haciendo. Y bueno, there are some people there from abroad that don't speak Spanish, so I'm sorry for that. I will try to share some bits in English, but I mostly speak Spanish. But thank you, Elaine and George and everyone else who speaks English that is connected tonight. Gracias, Juan, y nos escuchamos próximamente. Bendiciones. En Estados Unidos, en Atlanta, Georgia, con nuestro corresponsal Javier Chávez. Muy buenos días, un saludo para todos los amigos de Radio del Pacífico y del programa Así Marcha el Mundo Evangélico. Esta es la noticia desde la ciudad de Atlanta, Georgia, en los Estados Unidos. Contarles que lamentablemente el día 21 de febrero partió a la presencia del Señor a los 99 años el reconocido evangelista Billy Graham. Billy Graham ha sido reconocido por su testimonio intachable en lo ministerial, familiar, espiritual y moral, y se mantuvo siempre al margen de todo tipo de escándalos que lamentablemente alcanzaron a otros evangelistas de su tiempo. La Asociación Evangelística Billy Graham, con sede en la ciudad de Charlotte, Carolina del Norte, que ahora es presidida por su hijo Franklin Graham, se encuentra dolida por esta pérdida, pero a la vez agradecida a Dios por una vida bien vivida y una tarea fielmente cumplida. Los Estados Unidos se prepara para dar un último homenaje de Estado a un hombre que representó la fe del cristianismo evangélico en los Estados Unidos. Un día leerán que Billy Graham ha muerto. No crean ni una sola palabra. Yo estaré más vivo de lo que estoy ahora. Solamente habré cambiado mi dirección. Estaré en la presencia de mi Dios. Les informó Javier Chávez para el programa Así Marcha el Mundo Evangélico de Radio del Pacífico en Lima, Perú. Nosotros en Así Marcha el Mundo Evangélico continuamos escuchando más información internacional y esta vez la participación de nuestra corresponsal en Israel, Terry Riedering. ¿Cómo está, Terry? Buenos días. ¿Qué tal, Juan y amigos del Radio del Pacífico? Esta es la información. Iraníes procuran un cambio del status quo en la frontera. Son porciones de un artículo por Ron Ben-Yishai en Ynet News. El serio incidente del dron iraní que infiltró el espacio israelí el 10 de febrero, eliminado por la Fuerza Aérea y seguido por continuada agresión enemiga, puede señalar el inicio de una nueva situación en la que los iraníes y los sirios coordinen más ofensivas militares contra Israel. El dron iraní fue lanzado desde una de las bases aéreas militares de Siria más grandes e importantes y es frecuentemente usada por Rusia y por Irán. Por lo tanto, el contraataque israelí contra la base T-4, donde se encontraba el centro de control del dron iraní, representaba un blanco minúsculo que debería ser eliminado con precisión para evitar un altercado con Rusia. El verso bíblico que le ayudará a orar se encuentra en el Salmo 28, el verso 7, que dice así: El Señor es mi fuerza y mi escudo, en Él confía mi corazón y soy socorrido. Por tanto, mi corazón se regocija y le daré gracias con mi cántico. Desde el Ministerio Puentes para la Paz en Israel, les informó Terry Riedering para el programa Así Marcha el Mundo Evangélico de Radio del Pacífico de Lima, Perú. Continuamos en el bloque internacional. Noticias ahora que llegan con Roberto Arancibia desde Santiago, en Chile. ¿Cómo está, Roberto? Buenos días. ¿Qué tal, Juan? Amigos de Radio del Pacífico. Esta es la información desde Santiago de Chile. El sábado 3 de marzo recibiremos la visita a nuestro país de Bryce Menderfield, director de Soluciones Juveniles, y Germán Rica, director de Cristo para la Ciudad, y Comiván, que realizarán un encuentro de líderes de jóvenes. El lunes asistimos a la avant premiere de la película El Corazón del Hombre, una cinta de Canción Film que relata la historia de la parábola del hijo pródigo, y al finalizar la avant premiere consultamos a los asistentes sobre su opinión de la película. Mira, la película la encontré bastante buena por ya que va haciendo una comparación con una historia y la enfrenta a los testimonios. Y lo que me gusta es que te enfrenta muchas veces a tu propia realidad, porque si bien hablan de adicciones bastante fuertes, pero uno tiene adicciones más pequeñas que en el fondo te llevan a una situación muy parecida. Bueno, la película me pareció súper buena, da un mensaje súper potente sobre matrimonio. Yo que estoy casada hace 5 años me da muchas más ganas de luchar por el matrimonio
de esforzarme para hacerlo bien, para agradar al Señor, así que es muy profunda la peli, muy buena, muy recomendada para la iglesia cristiana, para que entienda lo que uno lucha con el corazón para agradar a Dios y todo eso, así que es súper buena, me pareció excelente. La cinta se podrá ver en nuestro país desde el 9 al 13 de marzo en las ciudades de Antofagasta, Santiago, Chillán, Temuco y Puerto Montt. Les informó Roberto Arancibia desde Santiago de Chile. Saludos para todos. Adelante, estudio. Y ahora noticias desde Venezuela con Ana Rangel. Adelante. Saludos amigos de Radio del Pacífico. Este domingo 18 de febrero, el pastor evangélico Javier Bertucci anunció su candidatura a la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela para las elecciones del próximo 22 de abril. Con 48 años de edad, el fundador de la asociación civil El Evangelio Cambia y pastor de la iglesia Maranata dio a conocer su decisión durante un acto de predicación en la sede de la congregación en Valencia, Estado Carabobo, usando el eslogan Juntos Somos Más. Desde Radio Esperanza Viva 98.1 en Venezuela les informó su corresponsal Ana de Carrillo. Señoras y señores, en esta segunda media hora de Así Marcha el Mundo Evangélico en Radio del Pacífico y con motivo de la partida a la presencia del Señor del evangelista Billy Graham. Billy Graham fue el pastor evangélico más influyente en el mundo durante el siglo XX. Logró ser un instrumento de Dios para darle coherencia y unión al movimiento cristiano evangélico. Al proveer liderazgo y un mensaje centrado en la persona de Jesucristo y la Biblia como la palabra de Dios, demostró gran capacidad de diálogo, incluso con personas de creencias diametralmente opuestas, buscando transmitirles el evangelio de la paz en Jesús. Esto en medio de un mundo conmocionado por 2 guerras mundiales, el liberalismo teológico minando las bases de la fe cristiana, la falta de cohesión entre la iglesia de origen protestante y una gran falta de impacto en la cultura y sociedad que alejaban a la iglesia de las nuevas realidades que estaban emergiendo en la sociedad occidental. El doctor Billy Graham logró ser uno de los instrumentos de Dios para que la iglesia cristiana lograra recuperar su norte en todos estos aspectos. Nosotros en Así Marcha el Mundo Evangélico estaremos haciendo una semblanza con la participación de distinguidos invitados. El señor Graham dijo una vez: cuando llegamos al final de nuestro viaje terrenal, vamos a haber comenzado. En Radio del Pacífico le decimos hasta luego a un fiel siervo del Señor que llegó antes que nosotros a la patria celestial para estar con Jesús para siempre. Bien, vamos a comenzar esta semblanza a don Billy Graham y vamos a escuchar a uno de nuestros invitados. Se trata del pastor y teólogo Samuel Escobar, profesor de la Facultad Protestante de Teología en Madrid, España. Además, hace muchos años, él colaboró en 1974 en el Congreso Mundial de Evangelización de Lausana, en la Comisión de Programas de este Congreso. Saludamos entonces al pastor Samuel Escobar. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, Juan, y buenos días a todos los hermanos oyentes de este programa. Yo he tenido el privilegio de trabajar de cerca con Billy Graham en la organización del Congreso Mundial de Evangelización de Lausana. Y lo admiraba porque era un hombre humilde, un hombre de profundas convicciones cristianas y tenía sus propias convicciones evangélicas, pero estaba dispuesto siempre a conversar, a dialogar y a dejar escuchar el mensaje del Señor en los ámbitos más variados. Recuerdo, por ejemplo, que en la Argentina, cuando estuvo predicando en Buenos Aires, hubo una conferencia de prensa con los principales periódicos de la Argentina y yo admiraba su capacidad tremenda de responder a preguntas de las más difíciles, preguntas a veces capciosas. Fue muy interesante la evolución de Graham, porque él fue un evangelista típico del sur de los Estados Unidos, que tenía su mentalidad un poco rural, y sin embargo
fue a la Universidad de Wheaton y después allí descubrió el mundo evangélico, más allá del mundo fundamentalista del sur de Estados Unidos. Y se desarrolló, y Dios le dio un don de comunicar el evangelio. Y descubrió él, por su experiencia, que había mil fuera de las iglesias que estaban dispuestos a escuchar y abrazar la fe evangélica de nuevo. De modo que fue lo que se llama un revivalista, una persona que contribuyó al reavivamiento de la fe en la vida de muchas personas. Y en el 74, en la organización del Congreso de Lausana, él consiguió que de todo el mundo, de todos los continentes, personas evangélicas interesadas en la evangelización del mundo se hicieran presentes, y consiguió que colaboraran entre sí. El resultado fue el Pacto de Lausana, que expresa por un lado convicciones evangélicas y por otro lado expresa voluntad de servir al Señor, alcanzando a los que todavía no le conocen. Yo admiraba a Graham porque, a pesar de ser una personalidad tan respetada y conocida en todo el mundo, era un hombre sencillo, era un hombre humilde, y se podía incluso discutir con él acerca de algunos puntos teológicos, con altura, claro está, pero sin ceder él en sus convicciones, estaba dispuesto a escuchar a otros. Fue aprendiendo lentamente. En el año 66, antes de Lausana, hubo un congreso en Berlín, y en esa época yo estaba estudiando en España, y me invitaron a ese congreso que lo organizó Billy Graham. Y en ese congreso pues tuve oportunidad de conocer a personas que más tarde serían importantes en el movimiento de Lausana. Pero en ese congreso, por primera vez, Billy Graham puso en su plataforma, en la plataforma de su programa, a un pastor pentecostal, porque él antes no había tenido una actitud tan receptiva hacia los pentecostales. A partir del 66 él descubrió que eran tan evangélicos como los demás evangélicos que él conocía, bautistas, hermanos libres, metodistas, etcétera, y diríamos tenía una amplitud. Eso ha caracterizado el movimiento de Lausana y eso ha caracterizado la obra de Graham. Doy gracias al Señor por la vida de este hombre, por lo que ha significado en el mundo evangélico, no solo en Estados Unidos, sino también en los 5 continentes. No hay nada de malo en ser ecuménico. Ecuménico significa universal, y quiere decir, se refiere al hecho de que la Iglesia no conoce fronteras geográficas, de modo que él no tendría problema en que se lo considere ecuménico. Pero su amplitud evangélica iba de la mano con sus profundas convicciones acerca de la Biblia, acerca de la salvación, acerca de la Iglesia. Y eso es lo que a mí me gustaba, que esas convicciones se fueron ampliando a medida que él se fue dando cuenta que el mundo evangélico era mucho más rico de lo que es el mundo evangélico en Estados Unidos, que el mundo evangélico en Asia, en África, en América Latina tiene sus características propias, y hay fidelidad al evangelio, pero al mismo tiempo tienen su propia fisonomía. Esa capacidad le ayudó a predicar el evangelio en lugares tan distantes como el Perú, como China, como Indonesia, etcétera, etcétera. Eso admiré siempre y doy gracias al Señor por eso. Agradecidos por su participación, por estar con nosotros en esta edición especial de Así Marcha el Mundo Evangélico en Radio del Pacífico, y hacer pues este homenaje, esta semblanza a el evangelista internacional don Billy Graham. Mil gracias, Pastor Samuel Escobar, por estar con nosotros. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Billy Graham, quien en 2005 dejó el liderazgo de su asociación evangelista a su hijo Franklin, marcó con su carisma la evolución de la religión evangélica en Estados Unidos en las últimas 6 décadas. Tras los atentados del 11 de septiembre del 2011,
Graham fue el encargado de ofrecer el discurso principal en la Catedral de Washington en el llamado Día Nacional de Oración y Recuerdo. Seguidamente escucharemos la semblanza que le hicieron en CNN en español. Lo llamaban el pastor de Estados Unidos, un ministro formado en la antigua tradición bautista del sur estadounidense que consiguió miles de seguidores a nivel mundial, viajando por el planeta y aventurándose en las ondas radiales como ningún otro líder religioso lo había hecho hasta entonces. No tenía una iglesia ni una congregación a su cargo. No respondía a ninguna jerarquía salvo la creada por él mismo. Pero a través de la radio, la televisión, las películas, las publicaciones y sus apariciones en 185 países frente a multitudes récord, Graham llegó a cientos de millones de personas, predicando el Evangelio e intentando salvar las almas de cada una de ellas. There is no other way. No hay otro modo. El hombre no puede salvarse solo con pan. By bread alone. Billy Graham nació en 1918 y creció en una granja lechera en Charlotte, Carolina del Norte, un lugar en ese momento familiar para los predicadores itinerantes que se quedaban lo suficiente como para intentar revivir de la comunidad en Cristo. Graham asistió a un encuentro para revivir la fe a los 16 años. Se hizo ministro y comenzó sus propios encuentros. Creo que ningún hombre puede resolver los problemas de la vida sin Jesucristo. A sus campañas de renacimiento las llamó cruzadas, y fueron las más grandes vistas hasta el momento. Noche tras noche, por ejemplo, en el Madison Square Garden en Nueva York, durante 16 semanas. En 1950, Billy Graham visitó la Casa Blanca por primera vez. Se reunió y rezó con Harry Truman, y a través de los años, con casi todos los sucesores de Truman. Sé que Dios me ha enviado como un guerrero a los 5 continentes a anunciar el Evangelio. Voy a continuar hasta que me dé la señal de detenerme. Oró en Rusia, en China, en Sudáfrica. Cristo pertenece a todas las personas. Le pertenece a todo el mundo. Los saludo en nombre del Señor Jesucristo. No hay otro modo. El hombre no puede salvarse solo con pan. By bread alone. Graham asistió a un encuentro para revivir la fe a los 16 años. Se hizo ministro y comenzó sus propios encuentros. Creo que ningún hombre puede resolver los problemas de la vida sin Jesucristo. Sé que Dios me ha enviado como un guerrero a los 5 continentes a anunciar el Evangelio. Debo continuar hasta que me dé la señal de detenerme. Un predicador que llevó su mensaje a todo el planeta. Conocido por sus programas de televisión en Estados Unidos, Graham obtuvo el apelativo de Reverendo de los Presidentes por haber cultivado amistad con todos los inquilinos de la Casa Blanca, desde Harry Truman hasta George Bush. A inicios de la década del 60, don Billy Graham viaja a Brasil. Se presentó con una de sus cruzadas en el Estadio Maracaná en Río de Janeiro. En 1962, a los 42 años, en enero, en Venezuela, celebrando 2 reuniones multitudinarias en la Plaza de Toros de Caracas, unos días después en Maracaibo. Luego la siguiente parada sería Colombia, con reuniones muy asistidas en Bogotá y Cali. Estuvo en Ecuador, Quito y Guayaquil. Luego llegaría a Perú, a Lima. Fue en la Plaza de Toros de Lima, en Chaclarríos. Miles abarrotaron sus campañas. Luego estuvo en Chile, en Santiago. Posteriormente regresa a Brasil en septiembre de ese mismo año, en Sao Paulo. En octubre la ciudad sería Asunción, en el Paraguay. De ahí se fue para Argentina. Estuvo en Córdoba y Rosario. El viaje concluyó en Buenos Aires. Nosotros seguidamente recordaremos la cruzada en el Estadio Maracaná en Río de Janeiro, Brasil, en 1960. Dr. Adams and members and delegates to the Baptist World Alliance and ladies and gentlemen. Dr. Adams, senhores congressistas, ao Congresso da Aliança Batista Mundial, senhores e senhoras. It is a great joy and privilege to be in Rio. Tenho grande alegria em estar presente hoje na cidade do Rio. We have had a wonderful time here during the past week. Temos tido dias maravilhosos na semana que findou. I have been drinking Brazilian coffee all my life.
Tenho estado sorvendo café brasileiro durante toda a minha vida. And I'm glad to come to the place where it's raised. E sinto-me feliz em estar no lugar em que este café é produzido. Now I'm going to ask for the next few minutes that everyone be quiet. Faço-vos pedido para que nos minutos que se seguirão, todos permaneçam em silêncio. I'm going to ask there be no walking around. Peço que não haja movimentação. No moving. Que ninguém se mova. Stop where you are. Parai onde estáis neste momento. Nobody talking. Ninguém converse. Nobody whispering. Nem mesmo sussurrando. Everyone listening. Todos ouvindo. One person moving disturbs many people. Uma só pessoa que fale poderá perturbar a muitos outros. If you talk, you will disturb many people. Se falardes, perturbareis quantos vos cercam. I'm going to ask you to be very quiet. Peço-vos que permaneçais em silêncio. There are thousands of people that have come today with hungry hearts. Há milhares e milhares que aqui compareceram com as almas famintas. There is an emptiness in your life. Há vazio nestas vidas. You're searching for something. Estais em busca de alguma coisa. I want you to listen. Eu quero que ouçais. If you see anybody walking, ask them to be seated. Se perceberdes que alguém se mova, então pedi que tal pessoa se acomode. Let us all be very quiet. Todos nós permaneçamos agora em absoluto silêncio. En Radio del Pacífico estamos presentando esta nueva edición de Así Marcha el Mundo Evangélico y compartiendo junto a distinguidos invitados hacer esta semblanza por la partida de la presencia del señor de Don Billy Graham, autor de innumerables discursos, columnas en diarios estadounidenses y de 24 libros, incluida una biografía. El reverendo fue una voz influyente en la sociedad de Estados Unidos y supo aprovechar la revolución tecnológica de las últimas décadas para llevar su mensaje a una amplia audiencia internacional. Nosotros en Radio del Pacífico presentando esta semblanza a Don Billy Graham y escuchando a distinguidos invitados. Esta vez vamos a conversar con el pastor Donald Smith, pastor y teólogo, además ex rector de la Universidad Seminario Evangélico de Lima. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, Juan. Y buenos días, oyentes de Radio del Pacífico. Es un placer responder la invitación ahora. Me han pedido hablar algo de Billy Graham y yo puedo recordar mi impresión de Billy Graham cuando hace más de 50 años yo fui adolescente y tomé un contacto con él. Cuando tuve 16 años, Billy Graham hizo su cruzada en Gran Bretaña, en Londres, y había mucho comentario en realidad en las iglesias. Yo estaba en la iglesia en esa edad, me he criado en la iglesia y fue interesante para nosotros y fuimos a ver a la ciudad de Glasgow, al centro de Glasgow, a uno de los grandes cines de la época, donde estaban pasando en vivo, en paralelo, las prédicas de Billy Graham. Y yo le escuché como predicador y lo vi allí en la pantalla grande. Con todos nuestros amigos de la iglesia fuimos y fue impresionante la experiencia porque era diferente de los predicadores que escuchábamos. Nosotros éramos de iglesia local y no había gran impacto en nuestra vida todavía de las comunicaciones internacionales y comunicaciones por pantalla grande, cosas así. Era toda una novedad y era impresionante que aquí había un predicador que pensábamos nosotros como una minoría menospreciado por muchos. Aquí estaba alguien con la última de la tecnología que estaba hablando en Londres y nosotros lo estábamos escuchando en Glasgow. Además de eso, nos impresionó, a mí me impresionó personalmente como una persona muy, muy elocuente. Era
era maestro de la palabra, ¿no? De la elocuencia. Hablaba con gran facilidad, no tenía ningún problema de comunicarse. Era también muy bíblico, hablaba de las realidades de la Biblia, Dios era muy real para él, hablaba del cielo, no tenía ningún problema de hablar del pecado, del perdón, de la muerte de Cristo, de la resurrección. Predicaba el Evangelio, era evangélico por excelencia. Muchos de los predicadores que nosotros escuchábamos predicaban mucha doctrina y muy buena exégesis bíblica, pero Graham estaba concentrado en el mensaje y quería comunicarse pues a muchas personas. Era un predicador muy popular. Nos llamó la atención bastante en esa edad, cuando éramos recién iniciando nuestra militancia como cristianos, cómo podía llenar estadios con personas que realmente iban a escuchar a un predicador y no a otra cosa. Era predicador internacional, tenía una audiencia en la última fase de sus prédicas internacionales, donde estaba más sensible tal vez del impacto de su mensaje en los musulmanes y otros, y modificó algunas cosas. Ya no hablaba de cruzadas, sino modificó sus presentaciones. Era sensible, y realmente la impresión que yo he tenido toda la vida de Billy Graham era de un gran hombre de Dios. He conocido personalmente, especialmente en esos años tempranos, muchas personas que me decían, yo me convertí en una cruzada de Billy Graham. Y la gente, para nosotros era difícil, ¿cómo va a entrar la gente que no es creyente a la iglesia? Pero sí entraban por las cruzadas de Billy Graham. Y era un fenómeno realmente, una solución para un problema que nuestras iglesias tenían en Escocia. La gente no iba a la iglesia si no fueron criadas en las iglesias. Pero Billy Graham rompió ese tipo de barreras. La iglesia va más allá de las denominaciones. Fue uno de los mensajes que recibimos sobre él, y yo tenía un respeto para él. La comunicación general a todos del Evangelio, el buen criterio en hablar sin ofensa, su influencia. Era muy controversial su relación con algunos presidentes, especialmente con Nixon y otros, los escándalos. Tenía relación con grandes teleevangelistas. Ya los tributos están señalando todas estas cosas. Sus libros también han difundido grandemente lo que era y lo que pensaba, y creo que al final del día lo que uno tiene que analizar es lo que él mismo escribió, y esto se puede hacer con mayor calma más adelante. Pero no hay ninguna duda en mi mente que este es uno de los grandes predicadores del siglo XX. Ha sido un buen representante del cristianismo, ha sido bíblico, ha sido unificador, no temía críticas por asociarse con diferentes líderes cristianos, hasta con los papas y los presidentes, como dije. Era relevante, era un buen ejemplo. Su vida personal era muy disciplinada. Se puede leer de todo esto lo que él ha escrito. Fue ordenado, fue disciplinado. En fin, era un evangelista bíblica, un buen ejemplo para mí. Las críticas no faltan, pero él hizo algo, quiero terminar con esto, él hizo algo que no me olvidaré, que estaba en la delantera de la comunicación. Fue un postmoderno realmente en esto, vio la bondad de la comunicación internacional
la comunicación por estadios, por televisión, por libros que iban trascendiendo las fronteras. Un postmoderno ejemplar para mí y alguien que hay que recordar con gracias a Dios. Eso es lo que les puedo decir y muchas gracias por la oportunidad. A usted las gracias por aceptar nuestra convocatoria y ser parte de esta semblanza a la partida del Señor de el evangelista internacional don Billy Graham. Mil gracias, don Donald Smith, por estar con nosotros aquí en Así Marcha el Mundo Evangélico. Muchas gracias, Juan. El presidente estadounidense Donald Trump dijo: no había nadie como él. Será extrañado por los cristianos y todas las religiones, un hombre muy especial. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, se unió a las palabras de Trump y dijo que Graham fue uno de los más grandes estadounidenses del siglo. Se calcula que en sus giras por todo el mundo, que incluye varias por Latinoamérica, se dirigió a decenas de millones de personas. Dios llamó a su presencia al evangelista internacional Billy Graham. En Radio del Pacífico le decimos hasta luego a un fiel siervo del Señor que llegó antes que nosotros a la patria celestial para estar con Jesús para siempre. En el valle florece la rosa, la más bella del valle Sarón, y la vida en Cristo es hermosa, si se acepta con el corazón. Yo estaré con Jesús en los cielos y por siempre su rostro veré. Con los santos en sus alabanzas, con mi canto también me uniré. Compartimos la partida al gozo celestial del pastor Billy Graham, que lo recuerda el mundo entero. Honremos su legado de evangelización en el movimiento de oración, en el culto semanal de este martes 27 de febrero a las 4 de la tarde, en el Templo Catedral de Fe. Y bien, llegamos al final de una nueva edición de Así Marcha el Mundo Evangélico. Innovaciones en Pacífico. Pacífico es diferente. Como siempre, los acompañaron en la conducción y producción Juan Leca. Y en la coconducción Silvia Fernández. Buen fin de semana. Hasta aquí hemos presentado Así Marcha el Mundo Evangélico, nuestra agenda informativa de cada fin de semana. Regresamos en una próxima emisión. Hasta entonces.